Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean todos. Hoy continuamos nuestro estudio en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, y vamos a arrancar hoy en el versículo 14. El título de la predicación, gracias César. Lo tienen ahí en pantalla. No contiendas sobre palabras. Usa bien la palabra de verdad. Ahí en ese versículo 14, Pablo le dice a Timoteo que debe recordarles esto. Y habla en plural, dice, recuérdales. Ahorita lo veremos. Y él se está refiriendo a que las personas a las que Timoteo les debía recordar esto son aquellos hombres fieles del versículo 2, aquellos hombres fieles, idóneos para enseñar también a otros. A ellos les tenía que recordar a no discutir, a no pelearse por palabras, por temas. No contiendas sobre palabras, es lo que significa no entrar en conflicto, en guerra, en argumentación para ver quién tiene la razón y querer imponer la razón de uno. Y es que, hermanos, las palabras son muy importantes, tienen mucho poder, dice la Escritura, que tienen el poder para dar vida, pero también para dar muerte, ¿verdad? Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Cuáles son los frutos que podemos dar o debemos dar nosotros como creyentes? Bueno, mucho de ello está en nuestra lengua, en nuestra palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos. Gracias porque eres bueno con nosotros. Y tu misericordia nos cubre todos los días. Es continua, es nueva, es fresca. Es propicia a nuestra vida, a nuestro día, a nuestras circunstancias. Y te alabamos y te bendecimos por eso. Porque tú eres un Dios vivo. Y tus ojos están siempre sobre nosotros, intercediendo por nosotros. Te damos gracias, rogándote que abras nuestro corazón, que podamos entender tu palabra, que podamos vivir tu palabra, que podamos enseñar tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Vamos al pasaje, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, a partir del versículo 14. Dice así, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Antes de iniciar, quiero pasarles el anuncio. Hoy terminamos el taller de escuela dominical acerca de los dones espirituales. Hoy fue la última sesión. Si conoce a alguien que estuvo viniendo y no está hoy, por favor, si lo puede recordar este anuncio, y de todas maneras lo haré por el medio del chat, ¿verdad? Del grupo de WhatsApp. Vamos al versículo 14, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha,
sino que es para perdición de los oyentes. Entonces decía, este recordatorio y esta exhortación, Timoteo se la debe hacer a los hombres fieles que están mencionados en el versículo 2 de este capítulo, porque es el grupo que podemos reconocer si revisamos hacia atrás en el contexto. Y está hablando en plural, recuérdales. No le dice te recuerdo que hagas esto, sino recuérdales. ¿A quiénes? A esos hombres fieles, porque van a estar enseñando también a otros. Recuérdales que no contiendan sobre palabras. Ellos y nosotros, hermanos, debemos recordar esto, porque no era una situación exclusiva de ese tiempo. Hoy en día y siempre las palabras tienen gran poder y puede ser destructivo o puede ser edificante. Entonces necesitamos tener en la mente siempre esto. Cuando hablamos podemos estar dando vida, podemos estar propiciando muerte, desánimo, desaliento, tristeza, desesperanza. Debemos recordar esto, no debemos litigar, no debemos estar buscando a ver quién tiene la razón, generando altercados, discutiendo sobre algún tema. No tiene ningún sentido. Dice el versículo, para nada aprovecha eso. No sacas nada, hermano, no sacamos nada de entrar en una discusión. Y todavía sube un grado. El apóstol dice, es para perdición de los oyentes. No solamente no aprovecha de nada, todavía tiene un grado más grave que debemos de tomar en cuenta. Es para perdición de los oyentes, es destructivo. Los oyentes, ¿quiénes son los oyentes a los que se está refiriendo Pablo? Los hermanos de la iglesia. Nosotros podemos tener palabras y discusión sobre palabras en cualquier foro, ¿no? En el matrimonio, en la familia, en el trabajo, con los amigos. Tenemos que recordar que no es nuestra postura, nuestra intención, nuestro deber estar altercando. Si una pareja en un matrimonio están discutiendo la mujer y su marido, ¿qué pasa con los niños que escuchan y ven eso? Puede haber temor de que algo está mal, algo está pasando en la casa. Puede haber desánimo, puede haber tristeza. ¿Qué pasa cuando en una empresa discutimos sobre un tema? No se llega a acuerdos, se hacen grupos, se hacen facciones y cada quien empieza, como decimos, a traer agua para su propio molino, en lugar de estar trabajando en conjunto. Y cuando eso pasa en la iglesia, hermanos, las divisiones son terribles. Cuando discutimos buscando ser los que tienen la razón, discutiendo sobre palabras, guerreando literalmente es lo que dice ahí, que no contiendan, que no estén en guerra. Lo más seguro y lo que vemos que pasaba en este tiempo en esa iglesia y que sin duda puede ocurrir en cualquier congregación, es que hay hombres engañadores, hombres, como dice la Escritura, corruptos de entendimiento, que traen diferente doctrina, que quieren imponer una doctrina, que sacan una palabra o un tema y empieza la discusión. Lo más seguro es que habrá esto en las experiencias de todas las iglesias. Pablo sabe que eso es posible y le dice, recuérdales que no se metan en esas contiendas, porque eso para nada aprovecha. Hay manera de tratar esas diferencias, pero no es la contienda. Proverbios 14:7 nos dice, vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Preferible retirarse. Era una táctica que empleaba el apóstol Pablo cuando él presentaba el evangelio. Los que no creían empezaban a discutir con él. Y mientras era una discusión genuina buscando la verdad, Pablo seguía. Pero cuando estos hombres empezaban a maldecir y a blasfemar y a subir el tono, invariablemente Pablo decía,
Voy a pintar aquí una raya y me voy a retirar. No tiene sentido seguir discutiendo. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos con esta exhortación, porque miren, debemos de notar con mucha atención la solemnidad de la exhortación. Fíjense lo que está ahí subrayado, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. Es muy importante esa cláusula, delante del Señor. No es una exhortación cualquiera, no es un tema ordinario, no es un tema sin importancia. Por el contrario, es de la mayor urgencia que estemos vigilantes en evitar esas contiendas entre nosotros. Contiendas sobre, es que a mí me parece esto, yo creo que aquello, y yo digo esto, y yo digo el otro, y empezamos haciendo un fuego muy grande. La exhortación es muy solemne, delante del Señor. ¿Qué implicaciones tiene que Pablo diga, exhórtalos delante del Señor? Me imagino que la idea es como si Pablo estuviera diciendo, si yo fuera uno de esos hombres del versículo 2, Raúl, mira, ven, quiero exhortarte delante de Dios. Está poniendo a Dios como testigo. Está poniendo a Dios como sentado en su trono, como en un foro, como en una audiencia, como en un tribunal ante quien yo estoy siendo exhortado para algo. Y eso, para mí, eso es sumamente grave, sumamente importante, muy delicado. Te exhorto delante del Señor. Dios siempre está presente, ¿no? Aquí está presente hoy, está presente en todo momento de nuestra vida. Pero cuando Pablo enfatiza y dice, exhórtales delante del Señor, algo hay más, hermanos. No está en vano esa expresión. Y podemos ver muchos ejemplos en la Escritura, hay otros lugares, pero miren, por lo menos quiero mostrarles este. Primera a Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Aquí el foro está ampliado, ¿verdad? Delante de Dios, delante del Señor Jesucristo y todavía un grupo selecto, dice, de sus ángeles escogidos. Miren, ya de por sí la palabra te encarezco, esa palabra encarecer, significa un ruego ferviente, una petición intensa, una súplica con mucho ahínco. Y todavía, aparte de eso, Pablo agrega, delante de Dios, delante del Señor Jesucristo y delante de sus ángeles escogidos. Me puedo imaginar ese foro, ese tribunal, no encuentro la palabra, ese panel hacia donde nosotros somos llamados por el apóstol. Te encarezco delante de todos ellos a que hagas esto. Hermanos, es algo muy serio. Debemos de tomar esa exhortación al pie de la letra. No contiendas sobre palabras, porque para nada aprovecha. Es más, por el contrario, es para perdición de los oyentes. Cuando leo esto es como, me imagino como si Pablo por fe se imaginara la escena en los cielos, Dios Padre, el Señor Jesucristo y un grupo selecto de ángeles escogidos, y que nos estuviera llamando ahí a darnos una exhortación. ¿Cómo recibiríamos la exhortación ante ese tribunal, hermanos? Yo me imagino que cualquiera y todos nosotros, con toda solemnidad, con todo temor y reverencia. Eso es lo que Pablo está tratando de hacer con Timoteo al decirle, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Y lo menos que podemos hacer es estar atentos a esa exhortación. Y lo que debemos hacer es
obedecer a Dios. Obedecer a Dios y evitar discusiones. Rechazar entrar en contienda. Preferible decir, hermano, está bien, no vamos a discutir por esto. Tú piensas una cosa, yo pienso otra, pero no vamos a romper la unidad de la iglesia por ponernos a pelear por palabras. Lo contrario es lo que busca Dios, la edificación de su iglesia, no la perdición, no la destrucción. Versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hasta hay un canto, ¿no? Sí, ¿quién se sabe el canto de este versículo? Tiene música este versículo, ¿quién se lo sabe? ¿No se lo saben? No sean tímidos. Sí tiene, ¿verdad, Sandy? Procura con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Así es. Así es. Es una urgencia, hermano. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y el creyente, todos nosotros y en especial el obispo, el pastor, debemos de poner toda nuestra diligencia en presentarnos delante de Dios. Sí, ante la iglesia será un reflejo, pero ante Dios otra vez. Ese es el tribunal. Te exhorto delante de Dios, preséntate delante de Dios como un obrero aprobado. Es decir, uno que fue sometido a prueba y pasó el examen, pasó la prueba. Uno que no tiene de qué avergonzarse. ¿Perfecto? No, imposible. Pero hermanos, por lo pronto, Señor, delante de ti estoy sin algo de lo cual me tenga que avergonzar, porque ya estuve delante de ti pidiendo perdón. Porque ya estuve delante de ti de rodillas, orando a ti, confesando mis pecados y pidiéndote perdón. Y pidiendo que tu gracia me llene para seguir en la vida de fe. Procura eso, hermano. Porque considerando que todos los días estamos expuestos al pecado, más vale que hagamos caso a lo que dice la Escritura. ¿Qué nos dice por allá la carta a los Hebreos? Despójate de todo peso y del pecado que te asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es lo que tenemos que hacer diariamente, hermanos, cada día, buscando al Señor. Señor, yo quiero llegar a ti, yo quiero ser aprobado porque quiero ser útil en tus manos. Y si tengo estas 2 o 3 o 10 cosas de las cuales hoy me avergüenzo, vengo ante ti pidiéndote perdón. Pidiéndote perdón. Y si esto que me avergüenza es porque tengo un pleito o un asunto pendiente con algún hermano, dame la oportunidad de ir a reconciliarme con mi hermano. En lugar de estar contendiendo con palabras, en lugar de estar creyendo que estoy imponiendo mi sabiduría o mi verdad o mi conocimiento. Tenemos que buscar al Señor, hermanos, buscar su santidad, rechazar el pecado. Como nos dice Colosenses, procurar hacer morir lo terrenal en nosotros. Esa es una tarea personal, diaria, continua. Eso es lo que está diciendo Pablo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y un detalle clave que menciona en esta descripción del obrero aprobado es el hecho de que usa bien la palabra de verdad. Y hablando de palabras, primero les dice: no contiendas sobre palabras,
pero lo que sí tienes que saber es usar bien la palabra de verdad. Estas palabras donde discutimos, donde nos peleamos, pueden ser incluso palabras humanas que traen intenciones nocivas, pero la palabra de Dios, la palabra de verdad, esa sí la tienes que conocer, esa sí la tienes que usar bien, la tienes que saber usar. Recuérdales eso, Timoteo. Cuando dice usa bien la palabra de verdad, Pablo tiene en mente a alguien que es muy hábil en un oficio. Por ejemplo, en la carpintería es alguien que puede trazar perfectamente en la madera y cortar con exactitud con la sierra o con las herramientas modernas que ya no conozco, pero el corte queda exacto y aquella pieza funciona perfectamente en el mueble que se está construyendo. O por ejemplo, en el caso como en el oficio de Pablo, ¿no? De hacer tiendas. Esto de usa bien la palabra de verdad, la idea es traza bien en la piel que usas y corta con exactitud, aplicando los tramos de piel específicos para la casa, para la tienda. Traducido esto a la palabra, hermanos, tracemos bien en la escritura, cortemos bien el pasaje para enseñar a otros, para edificar a otros, para bendecir a otros, para exhortar, para ser de utilidad a los hermanos. Timoteo, recuérdales eso porque ellos tienen la responsabilidad de usar bien la palabra de verdad. Ellos tienen que aplicarla con eficacia, con gracia, con mansedumbre, con misericordia. Por un lado, dice Tito 1:9, tenemos que ser retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Es decir, no vamos a estar hablando ni enseñando cosas de nuestra propia ocurrencia, sino que tenemos que enseñar la palabra fielmente tal como ha sido enseñada. Y tenemos que retener esa doctrina para que también, dice el versículo, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Muy diferente. No estoy entrando en contienda, no estoy imponiendo mis propias palabras, estoy enseñando la palabra de Dios para ver si pueden ellos entender y convertirse y dejar de contradecir y dejar de estar entrando en pleitos. Por otro lado, también debe ser amable y poder corregir con mansedumbre. Segunda Timoteo, más adelante en este mismo capítulo, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Otra vez, evita las cuestiones necias. Rechaza toda invitación a pelearte por palabras, por asuntos, por temas. Rechaza eso, porque ¿sabes qué va a pasar? Vas a estar engendrando contiendas. Y la contienda es el elemento favorito, los pleitos son el elemento favorito para la destrucción, divorcios, divisiones en las iglesias, problemas graves en las empresas. Las discusiones sin ton ni son para nada aprovechan, son necias, son insensatas, engendran contiendas. Y nuestro trabajo, nuestra tarea es con la doctrina sana poder enseñar para ver si los que escuchan a lo mejor Dios les concede arrepentimiento para salvación. Quizá Dios tiene misericordia de ellos y en ese momento se arrepienten y llegan a los pies de Jesucristo. Usar bien la palabra de verdad también implica exhortar con mansedumbre a otro creyente. ¿Qué dice Gálatas 6:1? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
Ustedes que son espirituales, ¿qué dice? Lo saben. Restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En esa actitud, no en un pleito, no en un apuntar con el dedo, no en discusión, no en altanería, no en gritería. Hermano, con espíritu de mansedumbre, decir, encontré a este hermano en esta situación, lo voy a ir a exhortar con espíritu de mansedumbre. Y primeramente me voy a considerar, porque yo podría estar cayendo en eso mismo. Lo que sí debemos hacer a toda costa es evitar entrar en discusiones. Versículo 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Fíjense todas las cosas que una contienda sobre palabras genera. Hemos visto ya 3 o 4 cosas. Provocan la perdición, engendran contiendas. Y ahora dice aquí, conducen más y más a la impiedad. Continuamos en el pasaje con el versículo 17 al 19. Y su palabra carcomerá como gangrena, es decir, la palabra de esos que siguen insistiendo en armar pleito, en armar contienda. Su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Qué triste que este par de personas quedaron registrados en la Escritura hasta nuestros días como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Ahí están. De los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así como la gangrena se extiende en un cuerpo humano, y si no se atiende adecuadamente, va comiéndose el organismo, y es necesario ir literalmente cortando porciones del cuerpo. Quizá empezando con un dedo, con todos los dedos, con todo el pie, con toda la pierna. La gangrena puede hacer eso. Y qué interesante que Pablo ponga ese ejemplo. La gangrena actuando para muerte en un cuerpo es equivalente, dice aquí, a una palabra de contienda puesta en la iglesia. Produce lo mismo. Hay muerte. Hay desánimo entre algunos hermanos. Aquí dice, trastornan la fe de algunos. Estos dos hombres seguramente tenían la posibilidad de hablar públicamente y empezaron a enseñar de no sé dónde la historia de que la resurrección ya se había efectuado, es decir, la resurrección de los creyentes. Decían, no, ya pasó. ¿Qué pasaba entonces con algunos hermanos trastornados? Decían, ¿y me quedé? Pues yo no experimenté la resurrección. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? Yo no me di cuenta. Y su fe se trastocó. Pone a estos hombres que no sé de dónde sacaron eso, como les digo, pero él alivia, el apóstol Pablo alivia, aprovecha para aliviar la fe de esos hermanos. Les dice, no, espérense, no se preocupen, no se preocupen. Dice el pasaje, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Es decir, no se va a verificar la resurrección de los santos, de los hijos de Dios, sin que a Dios se le escape a alguien. O sea, Dios no va a olvidar a ninguno, porque Él conoce a los que son suyos. Y todos los que somos suyos, resucitaremos con el Señor en su debido tiempo. Pero fíjense cómo las palabras mal empleadas estaban trastornando la fe ya. Y Pablo ayuda a que esto se corrija.
Y el otro punto clave del sello de la palabra de Dios es apártate de iniquidad. Si tú invocas el nombre de Cristo, apártate de iniquidad. ¿Qué significa eso? Procura con todas tus fuerzas hacer morir lo terrenal en ti. Rechazar el pecado, presentar batalla para eso diariamente. Todavía estamos en este cuerpo y no es posible dejar de pecar absolutamente, pero sí es posible entender que el Señor Jesucristo venció al pecado, venció la muerte y nos da la posibilidad de obedecerlo. Nos ha dado a su Espíritu Santo para que nosotros podamos rechazar la impiedad. Y más allá de demandar otra cosa como córranlos a esos hombres, porque esos hombres seguían ahí, seguían en la iglesia. Este Himeneo ya es mencionado en otra carta anterior y da la impresión de que a pesar de que se le hablaba, no entendía y seguía insistiendo. Hay otros ejemplos de otros hermanos en ese caso. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Alejandro el calderero ha causado muchos males. Ten cuidado de él. Y a veces, hermanos, tenemos la mala práctica dentro de la iglesia de ser siempre agentes de crítica, agentes de conflicto, de contienda, y empezamos a hablar y a querer imponer ideas y a querer imponer posiciones. En las empresas se dice a hacer grilla, así se dice en las empresas. Hermanos, en la Biblia dice, evita eso. No entres en esas contiendas, no entres en esas palabrerías, porque no aprovechan para nada. No contiendas, no te pongas a discutir sobre esas cosas. Quiero subrayar para terminar estas reflexiones, y quiero subrayar la idea de que dar lugar a la contienda sobre palabras, sobre asuntos, sobre temas, ocasiona muchas cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Ahí vimos algunas, versículo 14, por ejemplo, eso para nada aprovecha, es para perdición de los oyentes. ¿Quieres tú ponerte a vivir en algo que no trae ningún provecho? Por supuesto que no, ¿verdad? ¿Quieres tú como creyente participar en una actividad que va a traer perdición a los hermanos? Pues por supuesto que no. Entonces, hermano, una manera de hacerlo es dejar de buscar la contienda mediante las palabras, mediante los asuntos. Versículo 16, conduce más y más a la impiedad. Es decir, nos aleja de la sana devoción a Dios. Versículo 17, carcome como gangrena. Nada más de oír esos dos nombres juntos, se eriza la piel, hermanos. ¿No es cierto? Carcome como gangrena. Hay muerte ahí. Bueno, podemos hacer eso si no tenemos cuidado con lo que hacemos con nuestra lengua, con nuestras palabras. Versículo 18, nos desvía de la verdad. Esa doctrina de Himeneo y Fileto, ya hermanos, ya se efectuó la resurrección. O sea, ¿cuál era el beneficio incluso de eso? Pues quiere decir que ellos tampoco estuvieron. ¿O a poco estaban diciendo, nosotros ya resucitamos y ustedes se quedaron, verdad? ¿O qué era? ¿Cuál era el propósito? Ninguno, hermanos. Para nada aprovecha, pero estaban trastornando la fe de algunos. Terrible, terrible. Debemos de ser bien cuidadosos de cuál es nuestra conversación. En todo lugar, en la casa, en el trabajo, en la vecindad, especialmente para con los hermanos. Nos vemos poco y luego venimos a decir pleitos, palabrería, pues no tiene ningún sentido. Busquemos la edificación mutua. Versículo 23, engendran contiendas. Todo eso está en lo que leímos.
Todo eso ocurre cuando le damos lugar a las discusiones, a los pleitos, a las argumentaciones insensatas. El remedio para todos estos males, hermanos, es la palabra de verdad. La palabra mal empleada produce todo eso que leímos, pero la palabra de verdad produce vida. Y es lo que necesitamos todos los días. Compartir vida unos con otros. Compartir la sana doctrina de nuestro Dios. Edificarnos como piedras vivas, dice por ahí Pedro. Seamos diligentes entonces en presentarnos ante Dios aprobados. No tenemos, no hay un atajo, hermanos. No es de que a ver si Dios no me ve, a ver si Dios no me ve, a ver qué pasen todos los demás, yo por acá me hago. No hay posibilidades, estamos delante de Dios todo el tiempo. El llamado para nosotros es: preséntate, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Tenemos que hacerlo y para ello tenemos que arreglar cuentas con Él. Sabemos que tenemos pecado, ¿no? Hemos pecado. ¿Pecamos esta semana? Seguramente. Ponte a cuentas con Dios. Arreglemos las cuentas con Dios. ¿Ofendí a mi esposa o a mi marido? Ponte a cuentas. Pide perdón y ponte a cuentas con Dios. ¿Ofendí a mi hermano? Ponte a cuentas con Dios. Pídele perdón. ¿Estoy siendo un agente de división? Ponte a cuentas con Dios y pide perdón. O en mi trabajo, a lo mejor yo estoy hable y hable contra los jefes, contra los dueños, y estoy generando grillas y desunión. Ponte a cuentas con Dios y pídele perdón. No es que tengamos una vida para el domingo y otra vida para de lunes a viernes. Somos la misma persona, el Espíritu Santo mora en nosotros todos los días de nuestra vida, desde que creímos. Vivamos como hijos amados de Dios. Pidamos perdón por nuestros pecados. Procuremos hacer morir lo terrenal en nosotros. Usemos bien la palabra de verdad. Amén. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude a esto. Bendito sea Dios.